o cuántos son las clases de género literario que tenemos? ¿Alguien sabe? Tenemos varios géneros literarios, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias especificaciones. Tenemos el género del cuento, de la novela, que por lo general se analizan juntos porque tienen una similitud, pero también tienen diferencias. El mito y la leyenda, que también se pueden dar juntos porque tienen algunas diferencias. También tenemos las fábulas, ¿ok? Que ellas también tienen sus diferencias. En este caso nosotros vamos a ver específicamente el cuento y la novela. A ver, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? ¿No lo saben? Recordemos que el cuento, hablando de género, pues se caracteriza porque siempre van a narrar historias imaginarias o de... Muchas veces se pueden basar en algo real, pero como la invención viene a la mente, ir cambiando situaciones, vamos a ir metiendo personajes, todas estas situaciones, entonces ya se hace que de un hecho real pase a ficticio, por que hay muchos acontecimientos que no son reales. Entonces, a partir de ahí, ya podemos decir que entonces se relatan historias que son imaginarias o ficticias, ¿ok? Porque los personajes no se llaman igual, porque el lugar no son el mismo donde ocurrieron los hechos, ya, entonces todas estas cosas ya van a ir cambiando. Tenemos también el ensayo, que es otro género literario. Mire cuántos géneros literarios tenemos: cuento, novela, fábula, mito, leyenda, ensayo, oratoria, noticia. O sea, hay un sinnúmero de géneros narrativos que cada uno tiene su estilo de escritura que se reconocen inmediatamente, lo tengamos enfrente. Nosotros, pues a ustedes les costará un poquito más por el estilo de cada uno de ellos. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver si ustedes saben lo que es esto. Dice: reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pareciese a un pequeñuelo. Y le contestó la leona: sí, uno solo, tiene razón, pero un señor león. De la zorra y la leona, de Esopo. ¿Qué es esto? ¿Qué género más o menos ustedes podrían pensar que es esto? Un cuento. Un cuento. ¿Un cuento? ¿Creen que es un cuento? A ver, vamos a ver las características del cuento. Ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? La característica del cuento es que es una narración breve, por eso tal vez se confunden ustedes. Es una narración breve, hay algunos más extensos que otros, pero por lo general es breve, con pocos personajes. Esa es una de las características que siempre tenemos que tener presente, ¿verdad? El cuento es una narración corta, ficticia, pero de pocos personajes, ¿ok? Mientras que la novela, para hacer la diferencia de lo que es el cuento y la novela, que son los dos géneros que vamos a ver aquí, la novela es una narración extensa, muy extensa, y participan muchos personajes con diferentes situaciones cada uno, ¿verdad? A ustedes tal vez no les gusta leer mucho, pero cuando ven las novelas en televisión ven que es así, hay muchos personajes, muchas familias, cada una con sus propios problemas, que al final a veces tienen relación, a veces no, ¿verdad? Pero son muchas situaciones en un solo texto. Cuenta con muchos personajes, muchas descripciones. Esa es la diferencia que ustedes deben tener claro entre un cuento y una novela, ¿verdad? La diferencia es que el cuento es mucho más corto que la novela es más larga, más extensa, que hay pocos personajes en el cuento y que en la novela hay muchos personajes, ¿ya? Lo dividimos, acuérdense, en primarios y secundarios, y el antagonista, que siempre nos puede faltar en estos casos.
Pero esto que ustedes están viendo aquí, que dice, reprochaba a una zorra a una leona, el hecho de que siempre solo pareciese a un, a un pequeñuelo, parece a un pequeñuelo. Y le contestó la leona, sí, uno solo, tiene razón, pero un señor león, imagínense, que aquí entonces, para que ustedes tengan una noción de la diferencia, que cuando aquí le hablan de animales, de una vez usted se debe dar cuenta que esto es una fábula, ¿ok? Nos debemos dar cuenta que esto es una fábula porque los personajes que están aquí son animales. Esta es una de las características de lo que es la fábula. También es corta, hasta mucho más corta que un cuento, pero con un mensaje profundo, que se le llama a esto una moraleja. La moraleja es la enseñanza que nos dan. A ver, ¿cuál sería la moraleja que le está dando la zorra? Que le está dando la leona a la zorra. Cuando ésta le reprocha que tiene solo un pequeñuelo, pero ¿qué le dice la leona? ¿Qué le dijo la leona? Interactuemos, porque si no interactuamos la clase se torna aburrida, que nada más sea yo la que hable, que sea yo la que hable y ustedes no. ¿Qué entendieron de esa fábula? ¿No entendieron nada? No puede ser. ¿Nadie quiere decir nada? No, Ustedes han escuchado también bastante relatos de fábulas, y de hecho ustedes ven que las cómicas en televisión son puros animales hablando. O sea, y eso ya es muy, muy antiguo de las fábulas, ¿verdad? Que hacen la representación de que los animales son los que hablan, y hasta nosotros los adultos quedamos cautivados con estas cómicas o películas a veces que hacen de los animales que son los protagonistas de estas series a veces, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro pues que entonces la fábula usted la identifica rápidamente porque son animales los que están hablando, primero. Segundo, porque son cortitas y porque tienen una moraleja que es la enseñanza que nosotros recibimos de ella, ¿ok? Vamos a ver aquí entonces, alguien que me ayude, no quieren hablar hoy, ¿por qué? Alguien que lea, por favor. Alguien que lea, porque no puedo estar hablando yo sola y ustedes, ¿qué pasó? profe, en la pantalla no me aparece nada. No. No. No, profe, a mí tampoco. No puede ser. Vamos a ver qué sucede. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver. Aquí cuando seleccionamos y se pone el cuadrito azul, nos debe indicar que ya estamos compartiendo. ¿Ok? ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ok, gracias por avisar. Tienen que avisar, sí, porque a veces uno está pensando que ustedes están viendo y de repente pues las computadoras tienen sus malas costumbres y no se comparte, porque cuando uno lo selecciona y se pone el codito azul ya debe compartir. A ver, entonces vamos a leer porque ya leímos la fábula, ya saben que esto es una fábula, no es un cuento. ¿Ok? Vamos a ver entonces los géneros narrativos. Ya recuerden que son aquellos pues que narran unos hechos imaginarios, ya sean verídicos o ficticios, porque ya recuerden que podemos partir en una novela o en un cuento, podemos partir de un hecho real. Eso es lo que le da la imaginación al escritor, pero ya a medida que va incursionando o metiéndose bien en la trama,
ya se convierte en algo ficticio, ya entra la imaginación de él, ¿verdad? Que es algo muy digno de admirar porque no todos tenemos esa capacidad. Entonces, tenemos que valorar las cosas que esas personas hacen porque no todos tenemos esa capacidad de hacerlo. De imaginar tanta cosa, ustedes saben, a veces las novelas, lo larga que son a veces, y esas imaginaciones de estas personas es algo brillante. Tenemos, si no, nosotros no nos gusta escribir, porque no nos gusta escribir, tenemos que valorar al que lo hace, ¿verdad? Alguien que lea entonces lo que es el cuento y lo que es la novela, ya que ahora sí, aunque no lo hubiéramos compartido, lo están viendo en su módulo. A ver, ajá. Sí, se ¿Quién quiere leer, por favor? Hola. Cuento, definición, relato breve en prosa de asunto ficticio y de mucho entretenimiento y enseñanza. Característica, trama sencilla, pocos personajes, pocos detalles y acción reducida. Novela, obra narrativa de ficción escrita en prosa, extensa y compleja. Característica, hechos ficticios sacados de la realidad humana, extensión variable, las interacciones de los personajes y del ambiente son complejas. Carácter prosístico. Ajá. Prosístico, ajá. Minuciosidad, coherencia interna. Ajá, entonces, vieron ya, ¿verdad? Lo estábamos diciendo, lo único que no nos dijimos y se nos olvidó, pero es importante, que son escritos en prosa. Ustedes se acuerdan que la poesía tiene un estilo distinto a escribirse que lo que es la prosa. ¿Ustedes saben lo que es una prosa? ¿Saben lo que es algo en prosa? No, profe. No lo saben, ok. Es importante que ustedes distingan lo que es una prosa de lo que es un verso, ok. Que son las dos formas que tenemos de escribir. La prosa es lo que usted, cuando nosotros escribimos en un cuaderno, ¿verdad? Que va de margen a margen. Incluso ustedes y respetan el margen y se cruzan allá y vienen acá y se salen afuera. Entonces la página se ve muy sobrecargada cuando hacemos esto, ¿verdad? Que nosotros nos pasamos escribimos fuera del margen al lado izquierdo y escribimos fuera del margen al lado derecho. Eso es una prosa, que se ocupa toda la línea de un renglón, ¿ok? Mientras que cuando es un verso, no, porque eso tiene un conteo de sílabas, ¿verdad? Que nosotros, como transcriptores, no debemos interrumpir y no debemos violar eso. El autor o el dueño de la poesía decidió dejarla hasta allí usted tiene que escribirle y seguir en el siguiente renglón. Aunque usted sienta que le sobró mucho espacio, en el renglón no importa, porque hasta ahí llega la poesía. ¿Por qué? Porque de repente esa poesía tiene 8 sílabas, tiene 11 sílabas, qué sé yo, y hasta ahí llega porque ese es un conteo de sílabas que hay que hacer para que hasta allí llegue. Días de antes, ahora la gente como que escribe muy libremente y lo hace como le da la gana, pero antes sí la gente se dedicaba mucho estrictamente al conteo de sílabas y eso había que respetarlo. Mientras que la prosa no, la prosa usted sí, el renglón, eso sí, siempre les digo, respetando el margen. Si nosotros nos vemos aquí en la computadora, aquí hay un margen que está encuadrado, la computadora no nos va a permitir escribir fuera de aquí, jamás. A menos que usted no la tenga configurada aquí adentro ella, que ya por lo general viene con todo eso, y uno le quita o le pone acá cuando está en la disposición o en diseño de página donde usted quiera, usted va allá y le coloca, sobre todo cuando se va a hacer tesis, se colocan los márgenes que se necesitan y que exigen, ¿verdad? Porque todo es norma y todas son reglas, pero no debemos escribir más allá del margen. Eso poco se le toma importancia y a veces los maestros no le enseñan a los niños ni nada de eso. Y cuando llegan acá a veces les cuesta mucho porque ya ustedes están acostumbrados a no respetar el margen. Entonces, ¿qué sucede cuando eso se hacía? Que se recargaba demasiado material a la vista y usted nada más de ver eso le daba pereza.
tampoco dejan espacios, esas cosas van como que te frustran a la hora de ver la página. Colores, imagínense, sin colores, un solo color, sin respetar los márgenes y sin espacio entre los contenidos, eso realmente a cualquiera no anima a estudiar para nada. Ok, entonces ya sabemos lo que es la diferencia entre una prosa y un verso. Hola, ¿se fueron? Díganme que sí o díganme que no, o no entendieron, o para ver si les explico un poquito más, para que queden clarito lo que es una prosa y lo que es un verso. Creo que está claro, ¿verdad? Profe, ¿Ah? yo sí quedé clara. Sí, ok, me alegro. Ya saben que la prosa pues va de un margen a otro margen, mientras que el verso, por lo general lo que se escribe en verso son las poesías, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver aquí otras clases de género que tenemos. Siga la que estaba leyendo. La ortografía es el arte de convencer o persuadir mediante la elocuencia. Ajá, ¿qué dijiste? La ortografía. Sí, Lee bien. la oratoria, ay, el nombre. Ajá, la oratoria, exactamente. La oratoria es un arte, realmente un arte que no todos tenemos, ¿verdad? Recuérdense que no todos tenemos las mismas inteligencias y de eso ha venido el concurso de Kevin Wilder. Aquí en Panamá ustedes lo ven como los chicos se destacan en la oratoria porque tienen que tener el arte de persuadir al jurado, de convencerlo que de lo que ellos están diciendo es mejor que el de sus compañeros, ¿verdad? Y va a haber un ganador. Acuérdense que esto viene de la antigua época romana, porque ellos son los inventores de esto de la oratoria. Y pues es un arte realmente. Claro que también que para ser un orador, que viene de oratoria, tenemos que leer mucho. Si nosotros no leemos, jamás vamos a ser capaces de convencer a alguien con lo que le decimos, ¿verdad? Tenemos que investigar. Esa oratoria está clasificada en otras clasificaciones. ¿Cuál es la clasificación? Continúa. La oratoria y sus clases, sagrada, de carácter religioso, moral o dogmático, política, relacionada con los aspectos de la vida pública. Forense, es la empleada en los tribunales por los encargados de aplicar la ley. Académica, es la relacionada con los asuntos científicos, literarios o artísticos. Un momentito, por favor. Dime. ¿Aló? ¿Sí? Sí, te escucho. Dime, que es que estoy ocupada. Dime qué pasó. Mm. Mm. Ah, bueno, ahora yo te llamo a las 12 y le voy a decir la consulta le hice y ahorita yo estoy ocupada. ¿Oíste? Bueno, si puede hablar con ella en este transcurso porque ahorita yo estoy ocupada, ¿oíste? Yo ahora a las 12 me comunico con usted. Dale. Disculpen, ajá, estábamos aquí. Ya dejamos ya no ven el contenido, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ahí está. Ah, ok. Ajá. Entonces ya saben que la oratoria tiene otra clasificación de diversos temas dentro de lo que es la oratoria. Por ejemplo, nosotros en las escuelas nos dedicamos más a la académica, ¿verdad? Porque se investigan asuntos
científicos, literarios o artísticos. Pocos van a ser relacionados con forense, porque estos son ya aplicados a la gente que sabe de leyes y a la política, porque es un tema muy complicado y muy complejo también. Y pues los religiosos son temas muy complicados que pocos se ven, vamos a decir, en lo que es la escuela, pues, porque son temas muy polémicos donde puede llevar a veces a salirse de control. Entonces, acá en lo que es lo académico, nosotros nos dedicamos a lo científico, literario y artístico, ¿verdad? Ajá. ¿Qué nos dicen cómo deben ser los oradores? Los oradores deben poseer ciertas características al momento de presentarse. Estas se detallan a continuación: seguridad y confianza, expresarse con claridad y con un vocabulario variado, evitar los titubeos, frases repetidas y expresiones vagas o ambiguas, tono de voz agradable y elocuente, coordinar movimientos corporales, destacar las ideas con cambios de voz y de la gesticulación, concluir con mucha fuerza de seguridad y aplomo para dejar una buena impresión en el auditorio y emitir los juicios con mucha convicción. Ajá, eso les recuerda algo a ustedes si han visto los concursos de los chicos de Cable and Wire, ¿verdad? ¿Lo recuerdan o le traen a la memoria a estos chicos, por lo menos algunos que a ustedes les gustó, a otros no les gustó, ¿verdad? Recuérdense que es muy, muy, muy importante en lo que es la oratoria la seguridad, porque cuando nos sentimos inseguros, ya ahí vamos en desventaja. El tono de voz, hay gente que tiene el tono de voz demasiado alto que a veces la voz es tan estridente que como que no, ¿verdad? Entonces hay que trabajar esas cosas, esas son las cositas que se trabajan con los chicos, por ejemplo, en los colegios, de modular las voces, del que habla muy bajo, tratar de hablar un poquito más alto, del que habla muy alto, modularle la voz, que la voz sea cambiante, que no mantenga un solo estilo de voz, porque eso hace aburrido al orador. Y últimamente ustedes ven que la oratoria también cambió el estilo. Antes tenía un estilo, empezaban con el exordio, que era pues un pensamiento, de repente ya no, ni a veces ya ni el nombre dan, ni que eso lo hace la persona que está presentando el concurso, son los que se encargan de decir la escuela y el nombre del participante. Él entra directo a decir la pieza de oratoria, ya sin tanto, también por el tiempo, ¿verdad? Porque ahí como que se iba mucho tiempo en esas cosas y no le daban, entonces no se desarrollaba bien el tema, mejor se van directo al tema y esas cosas las hace el maestro de ceremonia. Los movimientos corporales a veces se confunden un poco con lo que es la poesía. La poesía, los manejos corporales o los ademanes son totalmente distintos a los movimientos corporales de una oratoria, ¿verdad? La oratoria debe manejarse, las manos no deben pasar de la cintura, se deben mantener allí con dirección de los dedos derechos, o sea, tiene distinta a lo que es la poesía, que a veces se confunde en este sentido. Vamos a ver lo que es el ensayo, que es otro género literario afuera del cuento, de la novela que ya vimos allá arriba, ya vimos ahora el ensayo, ahora vimos la oratoria, vamos con el ensayo. ¿La lectora? El ensayo es un escrito en prosa generalmente breve, en la cual se trata de forma juiciosa, profunda y emotiva, una reflexión sobre cualquier tema. Es un género de mayor cultivo debido a su enfoque social y humano. Ofrece un material de crítica, de análisis, de ilustración y de enseñanza, a través de un contenido ameno, breve y emotivo, sobre temas diversos, filosófico, didáctico, artístico, científico, literario, religioso, informativo y entre otros. Características del ensayo. Ajá.
Breve Ajá. extensión, su medio es la prosa, desarrolla una gran variedad temática, estilo cuidadoso y elegante, tono profundo, poético, retórico, tarírico, Satírico. humorístico, exposición amena, carácter didáctico e informativo. Ajá. Ustedes ven que por lo menos en la escuela se manda de que haga un ensayo, le damos el tema tal, que no es más que expresar su opinión, es como si fuera un texto argumentativo, que no sé si ustedes no estaban, el texto usted argumenta, ¿verdad? Y usted quiere convencer a esa persona de lo que usted piensa, de lo que usted siente, de lo que usted ha investigado, usted lo va a plasmar en ese ensayo, porque tampoco podemos inventar. Todas estas cosas tienen una base en la información que usted adquiera primero. Tenemos que investigar primero, nos van a dar un tema X. Bueno, hoy usted va a hablar, aquí dice, ¿verdad? Los temas pueden ser diversos, filosóficos, didácticos, artísticos, científicos, literarios, religiosos, informativos. Entonces le podemos dar un tema científico, por ejemplo, ahorita de la invención de la vacuna del COVID-19, que unos hablan de negativo, otros hablan de positivo, esos son sus argumentos, ¿verdad? De ahí se puede hacer un ensayo de lo que usted investiga, tanto negativo como positivo, y qué posición tiene usted ante este problema que está pues serio realmente. Hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que sí se quiere vacunar, entonces hay un dilema en todo esto. Podría poder investigar todo desde el principio de de lo que es la Organización Mundial de la Salud para poder opinar y hacer un ensayo, ¿verdad? Ahí va a salir un ensayo de todo esto que está aconteciendo. Y el otro, ¿cuál es el otro? El periodismo, su finalidad Ajá. es informar sobre acontecimientos de la actualidad mediante noticias locales, nacionales e internacionales. Es un medio importante de cultura, informa y forma mediante las noticias, los editoriales, los artículos de fondo o de colaboración, las páginas literarias. Los géneros Ajá, periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencia tres tipos de géneros periódicos: informativo, opinión, interpretativo. Aquí ustedes ven pues que el informativo es aquel que informa tal cual a veces suceden los hechos, ¿verdad? Ese es el informativo. De opinión son los programas estos que hacen de que debate abierto, que ellos expresan su opinión y ellos dicen que no, es más, antes de empezar ellos dicen que nada tiene que ver con el canal donde ellos están, ¿verdad? Que ese es expresamente su opinión para no comprometer al canal, que lo que ellos están diciendo viene de esa, ¿no? Ellos están aclarando antes de que ese es algo opinión, que es algo de ellos, que no tiene nada que ver con la institución. Y el interpretativo, pues, que es algo que usted sabe y usted lo interpreta a su forma, ¿ok? En esto es diferente. Ajá. Vamos a verlos, aquí los están viendo. Los géneros, el género periodístico informativo, ¿cómo es? La lectora se nos durmió, se fue. El género informativo tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Para el autor español Alex Grigelmo, son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Ajá. ¿La de opinión cuál es?
El género El periodístico de género de opinión. opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. Los géneros de opinión son la editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o la columna, la crítica y las cartas al director. Ujú. El género Y los géneros, interpretativo son aquellas en los que además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento en el texto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrece detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor parece de forma más o menos explícita como testigo cualificado de los hechos que relata. Este género se ha sido incorporado por el periodismo moderno para contrarrestar la la influencia. influencia de otros medios de comunicación. Los géneros interpretativos son el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Para que quede aún más claro, revisaremos los componentes de cada uno de los géneros periodísticos. Género Entonces ya periodístico, puede, informativo, de opinión, interpretativo, noticia editorial, reportaje interpretativo, reportaje objetivo, artículo de opinión, entrevista, entrevista objetiva, comentario o columna, crónica, documentación, crítica, cartas al director, y ya ella no ajá, sale más nada. ajá. Aquí ya pues viene la experiencia de aprendizaje, que es lo que ustedes tienen que hacer. Este pues es un tema, sobre todo a las personas que les gusta hablar mucho, van a ser las personas que van a inclinarse por este género, ¿verdad? Gente que le gusta hablar, que le gusta opinar, que le gusta investigar, porque un periodista no puede existir sin una investigación, sobre todo para las informaciones, ¿ves? No podemos dar una información falsa porque eso le puede costar al puesto a cualquier periodista, ¿verdad? Entonces tienen que investigar bien, a profundidad, para decir la noticia, por ejemplo, o poner su punto de vista, que ahí ya es otra cosa muy diferente porque nadie nos puede obligar a pensar diferente. Nosotros tenemos esa opinión, es nuestra opinión y no nos las pueden quitar. Y el interpretativo más o menos interpretamos lo que nosotros pensamos que es. Así, entonces, en la experiencia de aprendizaje, pues aquí están los conceptos y ustedes deben buscar aquí la definición beta de forma breve, rápida, no está larga, está corta, y hacer el pareo. Lo único que aquí no tiene el número, háganlo con número, ¿ok? Porque no tienen el número, para que sea un pareo se le debe poner el número, ¿verdad? En el orden porque entonces no van a saber que hoy para poner números, y allí ya pues aquí se distorsiona un poquito, pero hay que, ya saben que no tiene número y usted le pone el número, ¿ok? El otro punto es, hay que arreglarlo un poquito. Y
que queden en la misma línea, ¿verdad? Porque si no, entonces eso queda como si fuera un escalón. Tenemos que tratar de que esto quede en la misma línea para que se vea ordenado y no quede así como un escalón de escalera. ¿Ok? Acá le dice, investiga el nombre de autores panameños. Mira, aquí tienen que tener cuidado, porque a veces hacen la investigación y todo, pero no son panameños. Aquí nos hacen la referencia que usted tiene que decir personajes sobresalientes del ensayo, del periodismo y de la novela y el cuento. Aquí, ¿verdad? Que sean panameños. No se vayan a buscar literaturas latinas, griegas, romanas, porque de todo eso han puesto a veces cuando van a hacer esta parte. Panameños sobresalientes en ensayo. Entonces aquí hay un cuadro. Usted va a poner, por ejemplo, aquí donde está esto, aquí va a poner ensayo en grande, más abajo va a poner el autor y las obras. ¿Ok? Miren bien, hacen un cuadro, aquí ponen el ensayo, más abajo ponen autor y obra, y van a investigar por lo menos 3 de cada uno, ¿verdad? Para no hacerle la carga tan pesada. 3 autores que se destacaron el ensayo panameño. En otro cuadro diferente van a hacer lo mismo, ponen un cuadro igual y van a poner como título el periodismo. Periodismo, autor y algunas, en algo que se destaque, ya sean noticias informativas, en noticias de opinión o en noticias informativas, ¿verdad? Lo ponen aquí. En otro cuadro diferente, ponen de nuevo aquí autor, aquí novela, en este cuadro en grande, más abajo ponen autor, obra e investigan unos 3 igual que se hayan destacado en las novelas panameñas, igual con el cuento. O sea que debe ser 1, 2, 3, 4 cuadros diferentes, ¿ok? Con 3 destacados en cada cuadro. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Clarito? Ok, yo creo que no. Pero eso sí, recuerden siempre, ¿ok? Por eso que aquí le dice, cada uno de los géneros debe ir por separado. O sea, al final deben presentar 4 cuadros con la información requerida. ¿Ok? 4 cuadros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para decirles, porque ustedes saben que el otro trimestre, aunque la mayoría que está aquí, ¿hay alguno virtual aquí? Que sea de plataforma. ¿Todos son modulares? Sí, profe, yo soy modular. Porque hay que tener en cuenta eso. Que, no sé, aquí en el módulo, no, aquí les dicen a ustedes que deben completar una ficha con base en la lectura de un cuento leído en clases. Pero como aquí no aparece la ficha para los que están modulares, al final hay unos cuadros de ficha de lectura de los módulos. Mírenlo para ver si ustedes ya que lo tienen ahí a mano. Acá al final hay una ficha de lectura. Entonces lo que ustedes pueden hacer como prueba mensual allí, le van a anexar esta ficha de lectura, la hacen a mano, eso no tiene ningún problema. Leen un cuento, que es lo más corto y para darles menos peso, un cuento corto de un panameño, y lo hacen en este estilo, y lo anexan allá en el módulo, ¿ok? Ok. Para que no haya problema y no darle, porque no les puedo dar otra ficha, ya que tienen esta ficha al final, allí podemos hacer eso, ¿ok? Porque como no hay para conectarse, para hacerlo aquí, hubiéramos hecho una aquí, pues si hay alguien, no sé, de repente en la otra clase, entonces lo haría. Le ponemos aquí la ficha de lectura y un cuento corto para que usted lo distribuya según como está allí en la ficha de lectura. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Profe, yo le tengo una, Ajá, pero dígame. no es del tema, es de otro tema. Ajá, dígame. Es el proceso de comunicación de la tarea que yo le estaba preguntando, del Ajá. collage. Ujú. Cuando dice que presenta de manera grupal situaciones comunicativas que representan cada uno de los tipos de comunicación, ¿cómo así las situaciones? Acuérdense que tenemos tres situaciones que los mencionan aquí, que es la dimensional, la unidimensional, la bidimensional y la tridimensional, ¿verdad? Esto es lo que tienen que manejar. La intrapersonal, ¿verdad? Unidimensional y la tridimensional. ¿Ok? ¿Cuál es la ¿Cuántas pregunta que situaciones tendría que poner en total de las tres? Las tres, porque son tres. Una que es intrapersonal, ¿verdad? Que es contigo. La otra unidimensional, que es tuya. Intrapersonal cuando es otra. Y tridimensional es cuando es masiva, ¿ya? Que la bidimensional somos dos. Aquí te lo bi viene de dos, ¿verdad? Uni viene de uno solo. Uni viene de yo sola, yo conmigo misma. Yo reflexiono con mi propio pensamiento, yo dialogo con el yo mismo, ¿entiendes? Es como una conversación que tú tengas de repente de una situación X, tú te pongas a pensar qué puedes hacer, pero tú estás hablando contigo misma. ¿Te ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. Que de repente tenemos una situación X y nos ponemos a hablar y cualquiera dice, bueno, este está loco, ¿qué le pasa? Pero es que tú estás dialogando contigo misma. Esa sería la unidimensional, ¿verdad? Porque estás planteándote un problema, estás buscando una solución en voz alta. Muchas veces lo hacemos en silencio. Igual es un monólogo que tú tienes contigo mismo, pero hay muchas personas que hablan, pues lo hablan como para escucharse a sí mismo y fortalecer lo que está pensando. La bidimensional viene de dos, que es cuando tenemos una conversación con otra persona, y la tri, entonces, que viene ya, que ya es pues de forma masiva y tiene que ver más con los medios de comunicación que tenemos a disposición, como el correo electrónico, ahora salió de que el WhatsApp, ahora hay otros nuevos, imagínate, cada vez hay más nuevos. Antes estaba el Twitter, el Facebook, ahora salió cuál fue lo nuevo, el Signal, la otra Telegram, ¿ya? Todas estas serían tridimensionales porque se conectan muchas personas a la misma vez, ¿ya? Eso, entonces, creo que tú te refirieras a la imagen que tienes acá, en el taller. Estas imágenes aquí, a ustedes le dan un indicio, ¿verdad? Y tienen que clasificarla aquí. ¿Cuál es bidimensional, cuál es tridimensional y cuál es unidimensional? Solo tienes que escribir eso aquí. Sí, ¿Ok? profe, ya desarrollé eso. Yo estaba Ajá. hablando del primer actividad que sale. La primera actividad. Sí, de la página 22, ya se pasó. Ajá, la página 22. ¿A este te refieres? Esa es la página 23. Sí, ya yo sí, ya tengo ese trabajo listo. Ajá. Entonces, ¿qué era la consulta que tenías? Ahí en esa página donde dice presentar de manera grupal situaciones comunicativas. Ah, lo que Ahí en pasa la es que, página. ajá, el problema es que ahí, pues, como no nos vemos, si fuera en el aula de clases, ¿verdad? Pero ustedes sí lo pueden hacer, claro que es escrito, ¿no? De manera grupal. Esta confesión en un collage ese. En la primera flechita. La primera, presenta de manera grupal situaciones comunicativas que presenten cada uno de los tipos de comunicación. Bueno, ahí tú puedes buscar, por ejemplo, en el periódico, recortes de periódico, ¿verdad? Que te represente, por ejemplo, la comunicación unidimensional. ¿Qué pondrías allí?
Una persona hablando por sí misma. Exactamente, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando es bidimensional, ¿cómo la vas a poner? Dos personas interactuando. Exactamente. Y la tridimensional, pues. Una persona usando redes sociales o bastantes personas dialogando. Exactamente, esa es la tridimensional. Eso, así es lo que lo tienes que hacer, que representen cada uno de los tipos de comunicación. Y lo puedes representar a través de figuras. No hay otra forma de representarlo, ¿verdad? Sino de figura y explicar, ahí abajo explique, porque muchas veces ustedes le dicen, explique, desarrolle tal cosa y explique, pero a veces desarrolla y no explican. Entonces, cuando es así, ustedes pierden puntaje. ¿Me explico? Porque no han explicado nada, nada más hicieron una clasificación, pero no explican nada con sus palabras. En este caso, tendrían que explicar, ¿verdad?, qué tipo de comunicación y por qué allí, de forma rapidita, lo que ustedes comprenden desde sus palabras. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo solamente tenía esa duda. Ajá. ¿Alguna otra pregunta no hay? No hay preguntas. Entonces, si no hay preguntas, nos podemos, vamos a vernos acá. Vamos a dejar de compartir. Entonces, ya, los que son modulares, pues no tienen problema. Yo creo que aquí la mayoría es como que es modular, no hay casi de virtuales. Tal vez por eso estaba un poco confundida, porque había unos que me desarrollaban las actividades y digo, pero si no tenemos el mismo módulo, pero es que ellos son de humanidades, entonces ahí es donde estaba la confusión. Si no hay más preguntas y todos comprendieron, ya vimos hasta otro tema que era el adelantado, porque acá ella siempre me está preguntando lo que tiene que hacer por WhatsApp. Si no hay preguntas, entonces nos podemos despedir.